Buenas tardes para todos, mi nombre es Andrés Enrique, soy profesional en ingeniería de sistemas. Nuestro equipo de trabajo, conformado por el ingeniero Francisco Calvo, el ingeniero John Amaya y nuestra administradora de empresa Adriana Rocío Rangel. El proyecto que realizamos y lo pasamos a la alcaldía, que fue aprobado por un costo de 20 millones de pesos aproximadamente, fue de huertas urbanas para realizar en la ciudad de Bogotá. Los huertos urbanos comunitarios son una práctica de innovación en la ciudad de Bogotá más establecida, ya que día a día la ciudad va evolucionando poco a poco. Para nosotros fue un éxito haber realizado este proyecto porque aprendimos cosas muy significativas del gremio profesional a nivel grupal. Se realizaron cosas interesantes en el trabajo, en el transcurso del proyecto. Como ustedes pudieron observar, en el transcurso del proyecto les pusimos los costos, el cronograma de actividades, los tiempos estipulados en el proyecto que se dieron, que para nosotros fue una ganancia significativa porque se cumplió el proyecto el 100% en lo estimado. ¿Sí? Espero pues les haya gustado el proyecto y estamos para cosas grandes. Gracias, muy amable. Bueno, ahora pasando con el tema de gestión de riesgos para el huerto urbano, vemos o diferenciamos que fueron alrededor de 15 ítems o IDs, como decidimos llamarlos, que se obviamente en junta con todos, gerente y miembros, estuvimos analizando, estuvimos visualizando, eh, indagándonos, preguntándonos qué podría pasar durante los momentos de la ejecución y a qué riesgos estaríamos expuestos durante todo el proceso de la producción de la maqueta de huertos urbanos. Por ejemplo, para este caso, para irlos mirando más en detalle, si hacemos un zoom, verificamos, por ejemplo, que la tabla de la gestión de riesgos está identificada también por la declaración del riesgo, el impacto que de alguna forma nosotros calculamos, la respuesta en caso de que este riesgo se materializara y tuviera un costo, la probabilidad de corrección que se podría llevar a hacer en caso de pues, que podamos volver a tener la redirección dentro del proyecto como estaba planteado inicialmente, el impacto sobre el cual va a tener la corrección, la calificación, los responsables para el momento, la acción que deberíamos tomar, el estado, si pasó o no pasó durante lo que llevamos de la ejecución del proyecto y comentarios nuestros realmente. ¿Sí? Pues contando con el respaldo de la ARL, la probabilidad de poder corregir ese tema es rápido, impactaría en costo porque tendríamos que asumirlo. La calificación de la corrección pues baja. En esto ya pues miembros del proyecto como Adriana Rocío Blanco y John Alexander Amaya asumirían como principales actores ante el manejo del riesgo. Entonces, como para prevenir o ser predictivos en el tema, pues decimos que se debe tener un programa de prevención y concientización de los accidentes para que los externos o nosotros mismos como personal staff logremos tener en cuenta y concientizarnos de qué podría pasar si se nos genera un accidente. De momento pues no ocurrió, vamos ahí. Entonces, como decía anteriormente, no solo compromete, este programa lo que busca no solo comprometer a nosotros, sino también a todo personal externo o proveedor que esté vinculado a nuestro proyecto. Igual en el trabajo está anexo todo el cuadro donde especifica todo lo que se tiene pensado y cómo esto se vuelve una herramienta de seguimiento para la culminación del mismo. Sí, sin digámoslo así, de alguna forma vernos influencia o que el proyecto como tal se vea impactado por la materialización de uno de estos riesgos que analizamos. Buenas tardes. En esta sección vamos a hablar de los riesgos y para esto vamos a hablar de una aplicación bastante importante que es el RISC. El RISC está siendo usado de una manera importante para determinar los riesgos, la estimación de costos y la programación de proyectos.
En este caso nosotros lo utilizamos para determinar el tiempo estimado de lo que serían nuestras actividades de la ruta crítica. ¿Cómo hicimos este proceso? De todas las actividades del proyecto para la elaboración de la maqueta de huertos urbanos, seleccionamos las actividades de ruta crítica. En estas actividades no se tienen en cuenta ni los hitos ni las actividades resumen. A cada una de esas actividades de ruta crítica que ya seleccionamos, le estimamos una duración, cuánto tiempo en horas podríamos tardar haciendo esta tarea. Además, se le adiciona una casilla de más probable, pesimista y optimista. El más probable queda igual a la duración que nosotros ya estimamos previamente en el proyecto. La casilla pesimista es colocar unas horas adicionales de que se podría demorar, pensando más o menos en un retraso, en un problema, y cuántas horas vamos a estimar adicionales en terminar esa tarea. Y la optimista es, al contrario, siendo muy ágiles y eficientes en nuestra tarea, pues cuánto tiempo nos vamos a ahorrar haciendo esas actividades versus lo que ya habíamos planeado. Una vez hicimos todos estos estimados, el tiempo estimado usando la herramienta RISC, haciendo unas fórmulas específicas, nos arroja unas horas de más de lo que nosotros teníamos estipulado hacer las tareas. Es decir, para nosotros en el proyecto teníamos estipulado una duración de 86 horas en esas actividades, pero utilizando esta herramienta nos arroja una duración de 100 horas. Haciendo la validación de este resultado, podemos evidenciar que hay unas actividades que están igual, estándar, siguen en el mismo promedio, pero hay otras que se nos va a demorar un poquito más. ¿Esto para qué nos sirve? Para nosotros prever qué problemas se nos pueden presentar, en qué tipo de actividades, y tener todo esto estipulado tanto para los interesados como para nosotros que somos los que vamos a elaborar este proyecto. El control del proyecto es la verificación del cumplimiento de sus requisitos, teniendo en cuenta las restricciones que le afectan en materia de calidad, recursos, adquisiciones y riesgos. El monitoreo del proyecto es el seguimiento del mismo, para comprobar que se cumple la planeación establecida. Las herramientas que se manejan son la vigilancia del correcto desarrollo de las tareas establecidas, el seguimiento y control de los recursos que se emplean, y una programación que se debe mantener actualizada en todo momento. Los objetivos del control y monitoreo del proyecto son identificar lo antes posible los problemas que se presenten, para mitigarlos o resolverlos. Esta identificación se hace mediante las diferencias entre el proyecto planeado y el proyecto que se desarrolla en la realidad. El control y monitoreo del proyecto debe contener las medidas correctivas de los problemas que se presenten. En el proyecto que nos ocupa, las actividades de control son el desempeño continuo de la planeación del proyecto y de la producción de la maqueta, cumpliendo con los requisitos de calidad, uso de recursos y utilizando el tiempo necesario que permitan el éxito del proyecto. El cumplimiento de los requisitos de los entregables antes de convocar al sponsor o a la gerencia del programa. La obtención de las aprobaciones por parte del sponsor al finalizar las tareas de planeación, producción e instalación de la maqueta. Comunicación con el sponsor del proyecto para mantenerlo informado. Disponibilidad de los recursos financieros para la compra de los recursos materiales. Disponibilidad de los recursos humanos previstos, vigilando que no sean ocupados por otros proyectos de la firma. Disponibilidad de los materiales necesarios. Identificación de los materiales, cotizaciones por parte de los proveedores, selección del proveedor, compra formalizada y entrega de los materiales en el estudio. Por último, la suficiencia de las cuantías de los recursos humanos y materiales, que no haga falta más dedicación de personal y que las cantidades de los materiales alcancen. En cuanto al monitoreo, las actividades serían el seguimiento del cronograma de tareas previsto, identificando las desviaciones y la necesidad de acciones correctivas, reforzando equipos o reprogramando tareas. En segundo lugar, el seguimiento del uso previsto de recursos humanos, que no sea necesario prolongar las dedicaciones. La última tarea de monitoreo sería el seguimiento de la consecución de las aprobaciones, que se obtengan según lo previsto y que sean condición necesaria para dar inicio a la siguiente etapa.